Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta celebración en la que estamos iniciando esta quinta semana del tiempo de la Cuaresma. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Así pues, reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios desde lo más íntimo de nuestro corazón que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos que cayeron y no se levantaron y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar
Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cómo cambian los ríos la suerte del desierto. Cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla, al regresar cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a Cristo, Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto, para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que sea perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Todavía es tiempo, dice el Señor. Conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermanos, hemos comenzado ya esta quinta semana del tiempo de la Cuaresma y nos invita el Señor entonces a contemplar esta idea de la misericordia, basándonos precisamente en nuestra propia pequeñez. Descubrir la misericordia basándonos en nuestra propia realidad, como lo muestra el pasaje del Evangelio que hemos escuchado el día de hoy. Vemos cómo llevan ante Jesús a esta mujer que ha sido sorprendida en adulterio, que ha sido sorprendida en esta actividad, y la llevan ante Jesús. Uno diría, bueno, es que van a llevarla para que sea juzgada, ¿verdad?, por Jesús. Pero en realidad no. En realidad es llevada ante Jesús por otro motivo. Para juzgar a la mujer, claro, por haber cometido adulterio, pero también para juzgar a Jesús. Porque si van con Jesús, con esta mujer, es para ponerlo a prueba. A ver qué dice Jesús, a ver qué opina Jesús de esta mujer. Fíjense cómo este texto hace ver precisamente esta realidad, ¿no? Ha sido sorprendida en adulterio y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué opinará Jesús? Jesús, que a lo largo de su ministerio ha perdonado a los pecadores, ¿será que Jesús perdonará a esta mujer que ha sido infiel? ¿Será que Jesús le diga en ese momento: no le avienten piedras, pobrecita, ¿verdad? No. Dios la ama y Dios no quiere que le avienten piedras. Y si Jesús hubiera dicho esto, hubieran dicho: entonces estás en contra de la ley, ¿no? Entonces estás en contra de lo que Dios ha marcado, ¿no? Y entonces era una prueba para Jesús, a ver si Jesús desafiaba la ley de Moisés. Claro, Jesús pudo haber dicho: sí, la agarraron, vamos a agarrar piedras, órale, a arrojarnos sobre la mujer, ¿no? Y obviamente lo hubieran acusado de hipócrita, ¿no? Tú que hablas de tanto perdón, tú que has perdonado a otros pecadores. Fíjate, no fuiste capaz de perdonar a esta mujer, ¿no? No fuiste capaz de tener una misericordia con ella, preferiste apedrearla, ¿no? O sea que Jesús, lo que hubiera hecho, le hubiera ido mal, ¿no? Ya sea que lo hubieran acusado por desafiar, por desobedecer la ley de Moisés, o bien Jesús hubiera sido, ¿verdad?, criticado por haberla apedreado, ¿verdad? Porque tanto perdón y a la mera hora la apedreó, ¿no? No hubo perdón para ella, no hubo misericordia para ella. Por eso Jesús, ¿verdad?, cuando está escuchando todo esto, hace un signo sumamente extraño, ¿no? Dice que empieza a escribir ahí en el suelo, ¿no? ¿Y qué significa que escriba en el suelo? Bueno, de entrada, pues esto es un signo muy complejo que muchos se preguntan: ¿qué significa escribir sobre el suelo? Una interpretación, ¿verdad?, es que efectivamente estaba escribiendo ahí a los culpables, ¿no? A la sentencia de culpa de todos estos acusadores, ¿no? Porque vienen a acusar
cuando también ellos mismos tienen pecado, ¿no? Pero también en la Biblia existe un pasaje en el capítulo 17 del profeta Jeremías, donde dice, verá el profeta Jeremías, que todos los que se han alejado de Dios, tienen sus nombres escritos sobre la arena. ¿Y qué significa tener el nombre escrito sobre la arena? Pues escribir algo sobre la arena, pues es algo que no permanece, ¿no? Tener algo escrito sobre la arena es algo que se desvanece, ¿no? Es algo que desaparece totalmente, ¿no? Eso es tener escrito sobre la arena. Si yo ahí te escribo algo sobre la tierra ahí, ¿verdad? Pues no es que ahí va a durar para la posteridad, no, pues yo creo que ni todo antes de que acabe el día ya se deshizo eso, ¿no? Ya desaparece, ¿no? Por lo tanto dice, todo el que se aleja de Dios, dice, su nombre será escrito sobre arena. Y entonces, ¿qué significa escribir un nombre? El nombre no nada más se refiere a mi nombre, ¿no? Me llamo Esteban, no. El nombre se refiere sobre todo a la identidad de la persona, ¿no? Esa es el nombre, ¿no? La identidad de la persona, su esencia, podemos decir, ¿no? Escribir su nombre sobre la arena significa que su persona desaparecerá, no tendrá un sustento, ¿no? Porque si yo no soy capaz precisamente de estar cerca de Dios, ¿quién va a sostener mi vida? Si yo no estoy cerca del Señor, ¿no? Si yo no estoy cerca de su amor, yo no estoy cerca de su misericordia, ¿quién me va a sostener? Nadie. Si yo me alejo de Dios, si yo me alejo de su amor, si yo me alejo de su perdón, ¿quién va a sostenerme? Nadie. Mi nombre está escrito sobre arena, mi nombre desaparece, porque el que le da sentido a mi vida, el que le da sentido a mi historia, el que me sostiene en mi realidad es Dios. Y si yo me alejo de Él, mi nombre está sobre arena. Por eso cuando Jesús empieza a escribir, ¿verdad?, una interpretación podría ser esto, ¿no? Que quiere decir que entonces estos vienen a acusar a la mujer, ¿no? ¿Verdad? Y entonces su nombre está sobre arena, porque en el fondo ustedes están muy fijados en las piedras, están muy fijados en acusar a la mujer, están muy fijados en tenderme una trampa, y por esa razón ustedes están lejos de Dios. Su nombre está sobre la arena, ¿no? Porque ustedes no están sostenidos por el amor, no están sostenidos por Dios, están sostenidos por una ley que condena a la muerte y están más preocupados por la muerte de la mujer que por la misma persona de la mujer. Están más preocupados por sentenciar a la mujer, porque así dice la ley de Moisés, en lugar de ver su propia miseria. Están más atentos a la miseria de los demás que a su propia miseria. Ustedes no están sostenidos por Dios, por eso sus nombres están sobre la arena, ¿no? Y por eso Jesús se pone a escribir ahí sobre la arena, para dar a entender que pues no son subsistentes, ¿no? Porque su vida no está sostenida por Dios. Por eso de inmediato Jesús dice, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué Jesús dice esta frase? Porque en aquel tiempo, ¿verdad?, cuando alguien era infiel, ¿no?, dice el libro del Deuteronomio, ¿no?, en el capítulo 17, dice que el que esté, que cuando alguien descubría a alguien en un acto de infidelidad, ¿verdad?, y le iban a apedrear, ¿quién era el primero que aventaba la piedra? No crean que nada más la dejaban y todo el mundo empezaba las piedras, no. Había alguien que tenía que aventar la primera piedra. ¿Quién aventaba la primera piedra? El que había sido testigo de la infidelidad. Era el primero que tenía que ver, ¿no? Entonces, descubrí a esa mujer, ¿verdad?, siendo infiel, órale, ¿no? Y entonces, el primero que aventaba la piedra era el que los había visto, el testigo, ¿no? Porque la demás gente que aventaba piedras no habían visto, ¿no? Confiaban en el testimonio del que había dicho, ¿no? Entonces, el primero que tenía que agarrar la primera piedra era el que había visto. ¿Por qué el primero que había visto? ¿Por qué el testigo o los testigos tenían que aventar primero las piedras? Porque todas las demás piedras que le iban a aventar a la mujer, ¿verdad?, eran de gente que no habían visto, que no les constaba que había sido infiel, pero confiaban en el primerito que había aventado la piedra. En el fondo es una manera de decir, yo me hago responsable de todas estas piedras porque yo doy testimonio de que sí fue infiel. O sea, el primero que aventaba la piedra se hacía responsable de todas las demás piedras, ¿no? Entonces, si él había mentido y decía, era infiel, aunque no era infiel, en ese momento todos los que aventaban piedras, él se hacía responsable de eso, porque había sido un pecado, había sido un engaño, ¿no? Por eso Jesús dice, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Jesús da un giro a la ley, ¿no? La ley decía, el que aviente la primera piedra, ¿quién es? Es el que vio, es el testigo. Jesús dice, no, ¿van a aventar la piedra? Bueno, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Es decir, el que no tenga ningún pecado, el que no tenga ninguna culpa, nada de que ser juzgado, que aviente la primera piedra y que se haga responsable de todas las demás piedras.
Obviamente dice que nadie aventó la piedra, porque ¿quién está libre de pecado, no? ¿Quién puede decir, sí, yo puedo aventar la piedra porque yo no tengo ningún pecado? ¿Quién puede decir, sí, yo estoy libre de pecado, yo no tengo ninguna culpa, yo soy buenísimo, ¿verdad? Soy muy bueno y yo nunca me equivoco, yo siempre, ¿verdad? Hago todo muy bien, nunca peco. ¿Quién puede aventar la primera piedra? Y porque si yo soy muy bueno y aviento la primera piedra, me hago responsable de todas esas piedras. ¿Quién se va a atrever a hacerse responsable de todas las piedras, de todos los pecados de todos estos? Porque yo digo que no tengo ningún pecado. Nadie. Por eso nadie le aventó la piedra, porque a lo mejor alguno hubiera podido decir, ay, pues yo la aviento total, ¿no? No, porque el que aventaba la primera piedra se hacía responsable de todo. Nadie puede hacerse responsable de todo, ¿no? Por eso todo el mundo se empieza a escabullir y se empieza a ir, porque nadie quiere hacerse responsable de eso, ¿no? Por lo tanto, Jesús les hace ver que efectivamente todos ellos no avientan ninguna piedra por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque no están libres de pecado, porque no están exentos de pecado. ¿Cómo pueden ser ellos capaces de acusar a esta mujer y de decir, vamos a aventarle piedra, cuando el que primero que merece la piedra eres tú? Cuando el primero que tendrán que apedrear es a ti. Pero no puede ser posible que estés tú, ¿verdad?, viendo los defectos de los demás, en lugar de estar viendo tus propios defectos. Antes de empezar a ver los defectos de los otros, antes de empezar a ver los límites de los otros, antes de empezar a criticar las deficiencias de los demás, primero ve tus propias deficiencias. Primero ve tus propios pecados. ¿Cómo puedes lanzar una piedra cuando en realidad tú mismo te deberían de lanzar alguna piedra, ¿no? ¿Cómo puedes lanzar la piedra de las palabras y de los juicios cuando tú mismo te los tendrías que hacer primero a ti? ¿Cómo puedes lanzar, ¿verdad?, las piedras, ¿verdad?, de las críticas, ¿verdad?, cuando tú eres el primero que tendrías que hacerte una crítica, una autocrítica a ti mismo? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todo el mundo desaparece en ese momento, ¿no? Todo el mundo se desvanece porque, pues, ¿quién va a aventar la primera piedra? Nadie puede hacerse responsable de todo eso. Vámonos de aquí, ¿no? Se empiezan ahí. Efectivamente, el nombre de esas personas estaba sobre arena, porque no estaban sostenidas por Dios, no estaban sostenidas por su misericordia, ¿no? No estaban sostenidas por su amor, no estaban sostenidas por Dios, estaban sostenidas sobre su odio, estaban sostenidas sobre su espíritu agresivo, ¿verdad?, de querer aventar piedras, estaban sostenidas sobre su soberbia, que se creían muy buenos para aventar piedras. Sus nombres estaban sobre arena, dice Jesús, ¿no? Y la gente se empieza a ir mientras él sigue escribiendo sobre arena. En el fondo, ¿qué estaba? Dice el texto de Juan, en el fondo dice, pues no hay nadie que los sostenga, ¿no? Ustedes no están sostenidos, no están cimentados en el amor, no están cimentados en la misericordia, no están cimentados en su amor, no están cimentados en la grande donación de Dios, no están sostenidos por eso. Sus nombres están sobre arena y se empiezan a ir, ¿no? Porque no están sostenidos por el amor de Dios. Y entonces sí, ¿verdad?, Jesús voltea con la mujer y dice, a ver, ¿dónde están, verdad, todos los que te acusaban? ¿Quién te condenó? ¿Nadie te condenó? Nadie, Señor. Nadie la condenó. Y ya no había nadie, todos se fueron. Dejaron solos a Jesús y a la mujer. No había nadie más. La culpable, ¿verdad?, la que querían apedrear. Y solamente se queda Jesús. ¿Por qué se queda Jesús? Porque el único que no tiene pecado ahí es Jesús. El único que puede aventar, ¿verdad?, la piedra es Jesús. Nadie podía aventar las piedras. El único que se queda ahí es Jesús, porque es el único que sí podría aventarle la piedra, ¿no? Pero Jesús de inmediato le dice, pues yo tampoco te condeno. Jesús no le dice, no tienes pecado. Jesús no le dice, ay, no te preocupes, no pasa nada. No le dice eso. Yo tampoco te condeno. Es decir, te las mereces porque eres infiel. Te las mereces porque eres pecadora. Pero no te condeno. Porque yo sí estoy cimentado por el amor de Dios. Y el amor de Dios está basado en la salvación. Está basado en el perdón. Está basado, ¿verdad?, en la oportunidad que nos da todos los días. Vete y no vuelvas a pecar. Y eso es la salvación. ¿Qué es la salvación, mis hermanos? La salvación es una oportunidad que Dios nos da para ser mejores. Esa es la salvación. ¿Cómo participo yo de la salvación? Pues yo participo de la salvación cada vez que le doy gracias a Dios que me perdona y que tengo la oportunidad de ser mejor. Esa es la salvación. ¿Para qué nos salvó Jesús? Para darnos una oportunidad, ¿no? Para darnos una oportunidad de ser mejores, para dar una oportunidad de cambio. Esa es la salvación. ¿Cómo acepta el hombre la salvación? Pues cuando tiene la oportunidad de ser mejor. Porque nadie puede decir, soy pecador, un pecador empedernido. No es cierto. Si tú aceptas la salvación, tienes la oportunidad de dejar de ser pecador para ser alguien mejor. Es que soy alguien horrendo, ¿verdad?, que siempre se enoja, soy un enojón. No, eres alguien que se enoja,
pero tienes la oportunidad de vencer ese enojo y de ser una persona que ya no se enoja. Hay oportunidad, esa es la salvación, la oportunidad. Es que soy muy grosero, soy un grosero de primera. No, eres alguien que dice groserías, pero tienes la oportunidad de dejar de decirlas para ser más respetuoso, ¿no? Es que soy un ratero. No eres un ratero. Eres alguien que roba y tienes la oportunidad por la salvación de dejar de robar. Tienes la oportunidad de dejar de robar y empezar una vida nueva. La salvación es una oportunidad para cambiar. Vete y no vuelvas a pecar. Tienes la oportunidad de dejar de ser adúltera, de practicar el adulterio, y puedes presentarte al final de tus días delante de Dios diciendo: fui adúltero, practiqué el adulterio, pero lo dejé, lo vencí. Fui un mentiroso, pero fui capaz de vencer mi mentira. Fui una persona que practicaba, ¿verdad?, la envidia, pero no soy envidioso porque la vencí. Fui alguien que echaba muchas mentiras, pero no soy mentiroso porque vencí mis mentiras. Lo importante de la salvación es que Dios nos da siempre una oportunidad para ser mejores. La mujer tuvo una oportunidad, se salvó de las piedras, sí, pero también Dios la salvó porque le dio la oportunidad de dejar esa práctica del adulterio y empezar a ser distinta. La cuaresma es un tiempo de salvación. La cuaresma es este tiempo en el que Dios nos vuelve a dar una oportunidad para ser mejores, para dejar una antigua práctica y empezar una transformación. Este es el tiempo que Dios nos da para aprovechar estas oportunidades y cambiar nuestra vida, cambiar nuestro corazón, cambiar lo más profundo de nuestro ser. Yo tampoco te condeno. Sí, te has portado mal, sí, has hecho lo que no debías, has lastimado, pero no te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Aprovechemos el tiempo de la salvación ahora que podemos, para empezar este cambio, para empezar esta transformación y renovar profundamente nuestra vida. Que este tiempo de la cuaresma, que ya está terminando casi, ¿verdad? Nos quedan 2 semanas de cuaresma, bueno, pues que nos sirva efectivamente para aprovechar esta oportunidad y decir: ya estoy empezando a cambiar, porque quiero aprovechar la oportunidad que Dios me da de ser mejor. En otras palabras, quiero aprovechar la salvación que Cristo me da. Vete y no vuelvas a pecar. Que así sea. Vamos a hacer nuestra profesión de fe con el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ahora, hermanos, oremos y pidámosle al Señor misericordia, que compadecido de su pueblo penitente escuche nuestras plegarias. Y digamos a cada una de las intenciones: Señor, ten piedad. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Redentor del mundo, que entregó su vida por nuestra salvación, anime a los catecúmenos a recibir la fuerza del Espíritu, sean fieles testigos del Evangelio. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Redentor del mundo, que con su sangre nos cura de todos los pecados, mueva a los gobiernos y a las comunidades locales en todo el mundo, especialmente en los países más pobres, y apoyen el compromiso de los trabajadores del sector salud para atender a los enfermos y a los ancianos. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Redentor del mundo, que con su muerte reconcilió la tierra con el cielo, conceda a los pueblos del Próximo Oriente derribar los muros de la hostilidad y la división y logren construir la fraternidad con justicia y solidaridad.
Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Redentor del mundo a nosotros, sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de su resurrección. Oremos. Señor, ten piedad. Dios de bondad, que quiere renovar el mundo a través de la misericordia que Cristo nos ha mostrado, ayúdanos a aprovechar este tiempo de Cuaresma, este tiempo de salvación, para cambiar lo más profundo de nuestro corazón, reconociendo nuestras culpas y renovando lo más profundo de nuestro ser para dar el testimonio de misericordia delante de este mundo. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino que antes bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un gesto de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la comunión les recuerdo, hermanos, que es en la mano derecha abajo de la izquierda, cubrebocas abajo, comulgamos y nos acudimos ahí sobre la mesa, por favor.
Vamos a hacer la oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, pues ya la próxima semana empezaremos la Semana Santa. Estaremos en el Domingo de Ramos. Las misas serán como de ordinario, ¿verdad? Tanto aquí como en San Marcos. Y ya para empezar la Semana Santa, preparándonos para la Semana Santa, tendremos este próximo jueves, después de la misa de 7, tendremos un pequeño concierto a la Virgen Dolorosa, ¿verdad? Entonces, quien guste participar de este concierto después de la misa de 7, pues los invitamos a participar, ¿verdad? Será un pequeño momento, ¿verdad?, para que se le cante a la Virgen Dolorosa este jueves. Y ya luego el viernes, pues tendremos la celebración solemne de la Virgen de los Dolores, ¿no? Entonces, el Viernes de Dolores es este próximo viernes, 8 de abril, y la misa solemne es a las 7 de la noche. Entonces, pues los invitamos a participar. También si alguien quiere un folleto, ¿verdad?, con las actividades de Semana Santa, pues lo puede pedir de este lado, por favor. Que el Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Que Cristo sea su fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes un feliz domingo y una semana llena de la presencia de Dios.